Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Iván Andrés Vega Molina, abogado, especialista en Derecho Constitucional y candidato a Magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público. El día de hoy nos atañe dar una pequeña conferencia sobre asuntos que interesan al proceso de responsabilidad fiscal, dando un enfoque preciso en la génesis o tal vez en la quimera del proceso de responsabilidad fiscal, como es la práctica probatoria y su incidencia en cada una de las etapas del proceso de responsabilidad fiscal. A tal fin, hemos preparado un pequeño cuestionario que a modo didáctico procuraremos resolver con el ánimo de dar amplitud en las cuestiones o en las inquietudes que se derivan de la práctica probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal. De manera preliminar, resulta importante señalar que la base de todo proceso en Colombia es la construcción de una verdad de tipo procesal. Entendemos que en el mundo cognitivo son muchas las verdades que pueden existir. Básicamente, nacen de esa vieja idea de que cada quien tiene su versión. Luego, la labor del funcionario instructor es la construcción de una verdad de tipo procesal. Y esa verdad de tipo procesal es aquella que se construye bajo las premisas que se puedan lograr probar dentro del trámite a través de los elementos materiales probatorios que se alleguen a este. La actividad probatoria, como señalábamos, tiene la mayor relevancia dentro de cualquier tipo de proceso, sin importar su naturaleza. Entendemos que dentro del mundo cognitivo pueden existir muchos conceptos de verdad, lo cual coloquialmente entendemos en que cada una de las partes tiene su propia versión. La función entonces del funcionario instructor no es otra que la construcción de una verdad procesal. Verdad que se construye a través de los elementos probatorios que son arrimados a la investigación. De ahí la importancia del ejercicio de la función probatoria. Esta idea nace del viejo principio que rige la actividad judicial de iura novit curia, o la idea coloquial de dame las pruebas que yo te daré el derecho. En tal sentido, las pruebas, que no son otra cosa que los elementos a través de los cuales se establecen los actos del hombre dentro de la realidad, son la base de la aplicación del derecho. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para la incorporación de pruebas recaudadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Sea lo primero recordar un concepto genérico a la actividad probatoria que se integra dentro de las disposiciones que se encuentran contenidas tanto en la Ley 610 de 2000 como en las demás leyes que han entrado a regular el procedimiento de responsabilidad fiscal. Esto es, la misma Ley 42 de 1993, la Ley 1437 del 2011 y la Ley 1474 de 2011, principal y fundamentalmente. En tal sentido, el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 nos va a señalar el concepto de policía judicial, entendiendo que todos los servidores adscritos a las contralorías realizan funciones de investigación, que realicen funciones de investigación o de indagación, ejercen función de policía judicial. Ese concepto de policía judicial hace referencia a la validez legal y constitucional que se da a un sujeto para el recaudo de las pruebas que van a tener validez dentro de un proceso. En ese mismo sentido, tenemos que señalar que existen funcionarios que ejercen funciones de policía judicial de manera permanente, y en este caso son todos aquellos que realizan actividades de investigación o indagación dentro de la Contraloría, o aquellos que por comisión ejercen dicha función de manera transitoria. En tal sentido,
todas las actividades que estos funcionarios realicen se hacen con miras a la integración de materiales probatorios dentro de la investigación de responsabilidad fiscal. Partiendo de esa base, podemos señalar que dentro del proceso de responsabilidad fiscal existen varias etapas donde se da esa actividad de incorporación a las pruebas. La primera, sin duda alguna, hace referencia a la etapa donde se realizan los procesos de auditoría y gestión. Tengamos en cuenta que los funcionarios que tienen a cargo esa actividad de auditoría, en las propias funciones que desarrollan frente a las entidades estatales, hacen recaudo probatorio. Y ese recaudo probatorio que posteriormente sustentan los hallazgos que se realizan dentro de estos procesos y procedimientos, se integran de manera directa al expediente. Por otra parte, la siguiente etapa es la etapa de indagación preliminar. Toda acción tendiente a determinar la existencia de responsabilidad fiscal o de un daño fiscal y consecuentemente del funcionario presuntamente responsable hace parte de la investigación y consecuentemente se incorpora al expediente. Posteriormente a ello, y ya más a fondo y teniendo en cuenta las etapas del proceso, viene la etapa de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, el artículo 41 específicamente pone de presente al operador que debe realizar una integración e incorporación de las pruebas al expediente con su respectiva valoración. Posteriormente, ya dentro de las fases subsiguientes, es decir, la que se viene después de la vinculación del funcionario a la investigación, y esto es la etapa relacionada con los descargos, a petición del presunto inculpado, se activa la etapa de práctica probatoria de conformidad con las disposiciones que se encuentran contenidas en el artículo 51 de la Ley 610 del 2000. Esto es, en lo que hace referencia al decreto de la práctica de pruebas, haciendo precisa constancia de que se apertura una fase de 30 días para realizar la práctica de las pruebas que sean solicitadas y que consecuentemente el despacho considere pertinentes y oportunas. Por último, la última fase de incorporación de esas pruebas sería de manera excepcional en la segunda instancia por el término de 10 días hábiles cuando el funcionario de segunda instancia lo considere necesario. Se debe emitir auto de traslado de pruebas en virtud del principio de contradicción dentro del proceso de responsabilidad fiscal. En términos generales, debemos señalar que la regulación en aspectos probatorios se encuentra fundamentalmente contenida en los artículos 22 a 33 de la Ley 610 de 2000. Sin embargo, hay unos momentos precisos en los cuales debe realizarse ese traslado probatorio. Fundamentalmente, y entendiendo que la activación del derecho de contradicción, que es propio del ejercicio de defensa, se da a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, donde fundamentalmente ya se identifica al presunto responsable del daño fiscal que se investiga. Entendemos que en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 610 y posteriormente del artículo 48 de la misma normativa, en ese auto de imputación de responsabilidad fiscal se debe realizar la precisión de las pruebas, la realización evidentemente del traslado de las mismas a efectos de la materialización del derecho de contradicción e inclusive
una valoración sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de dicha prueba. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que existen etapas, como resulta ser ya en la fase de juzgamiento, en las que puede realizarse prácticas probatorias. Esto es en lo que hace referencia a la etapa probatoria que se da ya en la fase de juzgamiento, y en esa, si existe un recaudo probatorio, resulta evidente que la misma debe ser incorporada al proceso y trasladada a través de auto a la persona que está siendo investigada. En igual sentido y de manera excepcional de requerirse la práctica de pruebas en segunda instancia, de suyo resulta que debe obrar el mismo procedimiento, esto es, incorporar las pruebas al expediente y consecuente con ello realizar el traslado para que las partes puedan realizar la contradicción. Recordemos que uno de los elementos que hace referencia al ejercicio de la prueba plena es aquella, o la entendemos como aquella, que es controvertida o que puede ser controvertida dentro de un escenario jurisdiccional. Asimismo, entonces, partiendo de este concepto, tenemos que señalar que todo recaudo probatorio, sin importar fundamentalmente la etapa, debe ser trasladado a partir del auto de apertura de la investigación disciplinaria. La segunda instancia debe emitir el fallo definitivo o devolver el expediente a la primera instancia dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Bueno, esta pregunta, a efectos de desglosarla, evidentemente haría referencia a la existencia de una presunta nulidad dentro del proceso. Así las cosas, debemos tener como precisión de que el único escenario donde se presentaría una devolución del expediente es cuando el funcionario de segunda instancia lograra identificar la existencia de una nulidad procesal insaneable que de suyo resultara como consecuencia jurídica la devolución de la investigación y consecuentemente del juzgamiento hasta la etapa donde se hubiere presentado dicha circunstancia que afecte la validez del proceso. En tal sentido, la respuesta que se debe señalar en términos de la pregunta hace referencia específicamente a la existencia de una nulidad. Consecuente con ello, debemos precisar entonces que el único momento donde se fuere posible la devolución de ese expediente sería en la existencia de una nulidad insaneable por la segunda instancia que afectara la validez del proceso. ¿Cómo se debe realizar el despliegue probatorio en segunda instancia y en grado de consulta pese a tener 30 días de término para dicha etapa? Debemos tener una precisión, y es que el artículo 51 de la Ley 610 de 2000 prevé que el término de práctica probatoria en la segunda instancia no superará 10 días. En tal sentido, esta actividad de práctica probatoria en segunda instancia va enfocada a la actividad propia que debe realizar el funcionario de segunda instancia, y esto es realizar una valoración rápida, rauda y necesaria cuando se recepciona el expediente proveniente de la primera instancia. A tal fin, los términos, si bien ajustados, son de orden legal y se hacen necesario su estricto cumplimiento. ¿En qué momento se hace la calificación del hallazgo? Si en la apertura de la investigación fiscal o en la indagación.
Este aspecto se encuentra sumamente claro en las disposiciones que se encuentran proferidas en el artículo 48, consecuente con el artículo 41, que hacen referencia específicamente a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Luego, la calificación del hallazgo debe realizarse sin duda alguna a partir de la apertura de la investigación fiscal. En tal sentido, la fase de indagación preliminar, teniendo en cuenta que tiene como propósito tanto determinar el hallazgo fiscal como su presunto responsable, tiene una calificación de naturaleza provisional, siendo obligación, en términos del artículo 48 y del artículo 41 antes enunciados, determinar cuál es el hallazgo fiscal, es decir, el hecho relevante que constituye un ejercicio inadecuado de la gestión fiscal a partir de la apertura de la investigación. De allí que sea ese el momento, inclusive, en el cual, de una u otra manera, en términos del artículo 48 de la ley 610, de que se depreque el principio de congruencia. Y esto es la determinación de la específica del hecho constitutivo de una gestión fiscal ineficiente y consecuentemente lo que se va a determinar dentro del fallo de responsabilidad fiscal. Sexta pregunta, y esta es nuestra pregunta final. En la imputación, la valoración probatoria es detallada o basta con el simple anunciamiento. Volvemos con la necesidad de remitirnos a las disposiciones que se encuentran contenidas en el artículo 48 de la norma que hemos citado en muchas ocasiones. A tal fin, el numeral segundo de dicho artículo señala que dentro del auto de imputación de responsabilidad fiscal debe existir una indicación, y eso hace referencia específicamente a listar las pruebas que fueron practicadas e incorporadas dentro del expediente, pero adicionalmente una valoración de esas pruebas practicadas. ¿A qué hace referencia esta valoración? Podemos señalar que la valoración tiene dos dimensiones. La primera dimensión específicamente a un análisis de utilidad, necesidad, conducencia y pertinencia de la prueba. En segundo aspecto, también tenemos que señalar, conforme a la naturaleza del acto probatorio, que dicha valoración debe integrar un análisis de cuáles son los hechos que se prueban con cada uno de estos elementos probatorios. Recordemos que la naturaleza propia del ejercicio probatorio es determinar la existencia de unos hechos. ¿En aras de qué? De la construcción de la verdad procesal y consecuentemente de la determinación del derecho que es aplicable en cada uno de los casos. Con esto hemos terminado este breve cuestionario, no sin antes reiterar que todo proceso tiene como finalidad última el ejercicio de la práctica probatoria. En tal sentido, esta actividad resulta de la mayor relevancia en la medida de que la determinación de los hechos, como lo he reiterado en cada una de las intervenciones, tiene como finalidad última la construcción de la verdad procesal. Y a partir de la construcción de esa verdad procesal es que podemos llegar a determinar cuál es el derecho aplicable en cada caso. Recordemos esa vieja enseñanza de la subsunción del silogismo. Premisa mayor, entendida esta como la norma, premisa menor, como las pruebas, y la conclusión, que es la decisión a la que se arriba dentro de un proceso, sin importar cuál sea su naturaleza. Pero los ejercicios de interpretación nos han llevado a, y sobre todo en el ámbito del derecho público, determinar que la mayor relevancia que le debemos dar dentro del proceso es a la determinación de los hechos y consecuentemente con ello a la actividad probatoria, en tanto que el derecho se deberá ajustar a lo que se encuentre probado dentro del expediente para con ello lograr
determinar la resolución de cualquier caso. Muchísimas gracias por su atención.